este espacio aprovechando el confinamiento, obligados por el confinamiento que está viviendo todo el mundo, ¿verdad? Pero que también aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología para conectarnos a distancia y llevar conversaciones de este tipo, como por ejemplo contigo, desde Miami, para todos los rincones de Chile, directamente hasta el living de la casa de nuestros queridos amigos para poder conversar sobre diferentes temas. Y como es habitual, lo hemos hecho la última semana para contarles a todos. En esta oportunidad, no es distinta a las anteriores, tenemos dos moderadores invitados. Primero, presentar, por supuesto, partimos por las damas, lo acabo de mencionar, muy contentos porque está recuperada nuestra querida diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de Renovación Nacional y diputada por la región de Antofagasta, que va a moderar también esta conversación con Rosa María, y Cristian Jara, militante de Renovación Nacional, abogado, diplomático, parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto de Libertad, y a quien agradecemos también que nos ayudó con la gestión para poder conversar contigo, Rosa María. Bueno, y la invitada, por supuesto, una breve reseña para quienes no... sabemos que Rosa María es una figura que conocemos mucho en el partido, pero nunca está de más, por supuesto, hacer una referencia. Rosa María Paya Acevedo, activista cubana en favor de la democracia, fundadora en el 2015 de la plataforma Ciudadana Cuba, decide en favor de un cambio del sistema hacia la democracia en Cuba a través de un plebiscito. Es graduada de Física en la Universidad de La Habana y del programa de liderazgo global competitivo en Georgetown University. Ha sido conferencista, invitado a honor en universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica. En Chile ha estado muchas veces, con nosotros por supuesto también, así como en la ONU, la Cumbre Concordia de las Américas, el Freedom Forum, el Congreso estadounidense y múltiples parlamentos de Europa y las Américas. En el 2013 fue seleccionada como una de las 25 mujeres más poderosas según la revista People en español. En el 2019 fue la ganadora del premio Morris Abraham de Derechos Humanos, concedido por UN Watch. También ha sido galardonada con el premio Causa Cuba de Tampa, en Florida, y con las llaves de la ciudad de Miami, ciudad que ha establecido un día anual en honor a esta activista cubana, a nuestra Rosa María, que está con nosotros hoy día, y que gracias a la labor de la plataforma Cuba Decide, ha declarado al 22 de julio, en próximos días, como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Es la presidenta de honor de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, organización junto a la cual instauró, en colaboración con la Fundación para la Democracia Panamericana, el premio Osvaldo Paya, Libertad y Vida, que desde el 2016 busca reconocer a personas e instituciones que hayan hecho contribuciones extraordinarias a la defensa de la democracia. Por supuesto, Osvaldo Paya, su padre, a quien también recordamos hoy día con esta presentación. Su labor la ha hecho parte de la iniciativa global America's New Generation of Public Intellectuals en el 2018, durante los últimos años, y Rosa María ha sido colaboradora también de un número de publicaciones periódicas de relevancia mundial, incluido el Washington Post y el CNN. Podríamos estar mucho rato, por supuesto, Rosa María, presentándote, pero queremos escucharlo de ti. Bienvenida, Rosa María, a nuestro encuentro, a nuestro diálogo con Renovación. Bienvenido, Cristian. Bienvenida, diputada Paulina Núñez. Muchas gracias, Claudio. Claudio. No sé, diputada, si quieres partir tú, Paulina, o como prefieras, sí, bueno, la verdad. Está bien, muchas gracias, Cristian. Oye, gracias a Claudio, a Ana Balón, a Roberto Munita, por supuesto, darte la bienvenida a este foro de los profesionales de Renovación Nacional, que a través de Roberto y Claudio llevamos varios encuentros a través de Zoom, que lo decíamos antes de partir este foro, se ha transformado en un puente para mantenernos unidos, para cortar las distancias, para conectarnos y también para alzar la voz desde los partidos políticos o desde las causas que defienden ni más ni menos que la democracia. Para mí, Rosa María, un gusto es estar contigo nuevamente en un encuentro, en un foro, y además esta vez desde nuestra casa, desde Renovación Nacional. Como decía Claudio, hoy día nos acompañan militantes de nuestro partido a lo largo de todo Chile. Hemos estado distanciados, hace rato que no nos vemos con varios, pero creo sinceramente que esta distancia se acorta cuando constantemente nos reunimos en este foro. Así que, Cristian, para mí también es un gusto poder moderar contigo este foro. Te doy la palabra para después ya entrar de lleno a escuchar a Rosa María en este encuentro que tenemos una vez más en Diálogos de Renovación Nacional. Bueno, primero reiterar las gracias a Rosa María, a Juan Carlos, que representa a la Fundación acá en Chile, y ella tiene una historia bien potente. Nos tocó, hice una primera conexión, me acuerdo cuando yo estaba en Panamá, en el Par Latino, en un homenaje a don Patricio Elwin, y creo que además de su mensaje, que es muy potente y valiente además, nos podría también contar un poco. Ella tiene que ir a la isla, como ustedes saben, cada cierto tiempo para no perder la ciudadanía, siempre corriendo un riesgo.
Y lo más interesante para nuestro partido, que tiene como uno de sus ejes la defensa de la libertad, es saber que Rosa María también es una defensora de la libertad y la democracia. En ese sentido creo que es un ejemplo vivo de aquello. Y también creo que lo más interesante cuando uno dialoga con alguien que está más allá de Chile, es preguntarle quizás cómo ve nuestro país en el fondo, cómo ve lo que está pasando en Latinoamérica, cómo ve lo que está pasando en Chile particularmente, que me imagino estás bien informada por tu sede de la fundación acá. Desde octubre de 2019 el país empezó a vivir un proceso bastante complejo en términos de movimientos sociales, más allá de la pandemia, y por eso se interrumpió. He escuchado de algunas de tus conferencias, Rosa María, que tú hablas que Cuba, de alguna manera, con el régimen no democrático o dictatorial directamente, es una injerencia negativa para la región, y eso se trasciende a países como Venezuela, o con distintas injerencias que en definitiva provocan un daño regional. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cómo está ese avance, no quiero decir del mal, pero cómo está ese avance de aire antidemocrático en la región, tomando en cuenta que en Chile también hay gente que parece que no está muy dispuesta al diálogo y con la que la administración actual del presidente Sebastián Piñera ha tenido que sentarse a la mesa, pero hay gente que a veces no quiere sentarse, y pareciera ver que hay algo de ese sentimiento de destruirlo todo y falta de convicciones democráticas. Sí, bueno, muchas gracias Cristian por la gestión, por la invitación. Un gusto estar conversando contigo, con la amiga y diputada Paulina Núñez también. Y sí, Chile para los cubanos ha sido, yo creo que todavía es, ¿no? Un ejemplo esperanzador, ¿no? No solamente porque desde Chile, desde algunas fuerzas políticas chilenas, pero también desde la sociedad chilena, encontramos mucha solidaridad, es decir, el drama del pueblo cubano no es ajeno al pueblo chileno, y también la experiencia de transición a la democracia chilena, y bueno, y la el consecuente progreso de la sociedad chilena, y el desarrollo alcanzado es un ejemplo para América Latina. Vivimos tiempos muy extraños en general, ¿no? En el mundo entero vivimos tiempos muy extraños con el asedio de esta pandemia y las nuevas circunstancias en las que todos hemos tenido que aprender a hacer y a seguir viviendo. Pero sí, definitivamente esta ola de disturbios que se sucedieron en América Latina durante el año 2019, no solamente en Chile, ¿no? También en Ecuador, también en Bolivia, en varios países de la región, y por supuesto en cada uno con sus particularidades. Yo creo que en todos los casos también responde a una serie de asuntos no resueltos a nivel social, a nivel económico, de insatisfacciones de grupos sociales, de ciudadanos en general, que están muy bien que sean expresadas. Nuestra preocupación es cuando vemos, porque comprobamos, que hay otros grupos, fuerzas que están muy bien organizadas en la región también, fuerzas como el Foro de Sao Paulo, que es una plataforma que está co-coordinada por el G2 cubano, por el aparato de inteligencia cubano. Cuando vemos fuerzas también como el Grupo de Puebla, incluso otras que acaban de salir, como la Internacional Progresista. Cuando vemos que de parte de estos grupos hay una intención expresa de causar inestabilidad a gobiernos que así sean imperfectos, son democráticamente electos y responden a su pueblo, y están por tanto sujetos también a las relaciones de rendición de cuentas que tienen cada uno de los estados democráticos en la región, los que son estados democráticos, como es el caso chileno. Cuando vemos que desde estos centros
salen discursos y acciones que van en la dirección de la inestabilidad, bueno, pues ya deja de ser una preocupación o deja de ser algo que asumimos para convertirse en una realidad, ¿no? Cuando veíamos a Florencia Lagos hablar desde el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo en La Habana, diciendo que lo que estaba pasando en Chile no era un evento espontáneo, sino que estaba organizado por más de 100 organizaciones, y lo estaba diciendo desde el país que, en mi opinión, si no es el primero, es el segundo, yo creo que es el primero, que más influencia tiene a nivel de el aparato de inteligencia infiltrado en varios sectores de la sociedad en cada uno de los países de América Latina, no solamente estoy hablando de las bases de los partidos comunistas de América Latina, ¿no? Estoy hablando de muchos otros sectores de la sociedad donde también se ha infiltrado el régimen cubano, donde también se ha infiltrado el aparato de inteligencia cubano. Bueno, cuando unimos esos dos factores, no podemos ignorar el hecho de que también hay un agente externo, que quizás no sea la raíz del problema. Es posible, ¿no? Que hay muchos asuntos que resolver en cada una de nuestras sociedades, seguro también en la sociedad chilena, de seguro. Ahora, que la inestabilidad política no es una manera de resolverlo, que la violencia no es una manera de resolverlo, que los saqueos no son una manera de resolverlo, que los pueblos no se suicidan, eso también está claro, ¿no? Y por eso nuestra preocupación, ¿no? No solamente en Chile, ¿no? En Bolivia, que ahora mismo hay un gobierno constitucional en Bolivia, donde el dictador, ya convertido en dictador, Evo Morales, huyó del país, y que los archivos se han abierto, y que el gobierno constitucional y el nuevo Ministerio del Interior han hecho un trabajo, en mi opinión, muy importante, abriendo esos archivos y dando a conocer la realidad de la infiltración cubana. En Bolivia, por ejemplo, supimos que de los alrededor de 600 médicos que había en Bolivia, 493 ni tan siquiera tenían título de médico. Con lo cual, la inversión que el Estado boliviano estaba haciendo supuestamente en salud pública, en realidad la estaba haciendo en inteligencia, pero en inteligencia castrista, dentro de Bolivia. Con lo cual, los elementos están, el gobierno de Lenín Moreno también tuvo que suspender, por ejemplo, el programa de médicos, las supuestas brigadas médicas cubanas que estaban ahí, precisamente porque en unos días antes de los disturbios que terminaron con la quema de la Contraloría en Quito, habían entrado al país una serie de ciudadanos cubanos con pasaporte oficial bajo este programa, ¿no? Entonces son muchas las cadenas de ellos, es mucha la evidencia que existe con respecto a este intento, además expreso de parte del Foro de Sao Paulo y de parte también del régimen cubano, de parte del régimen venezolano, por poner en crisis gobiernos democráticos de la región, que además de alguna manera no les sirven a sus intereses, ¿no? Que además de alguna manera no están en esta comparsa de hacer silencio ante los crímenes o ante las violaciones que ocurren en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. Diputada. ¿Cuál ha sido diputada, no sé si quieres preguntar algo? Sí, a ver, Rosa María, nosotros en Chile, voy a hacer una pequeña introducción para después pedirte que nos des tu opinión. Desde octubre a la fecha hemos pasado por varias crisis. Primero tuvimos una social, institucional, de confianza, donde surgieron muchas demandas sociales, que sin duda son históricas, pero que fueron modificándose, que fueron cambiando, hasta producir una ola de violencia que no veíamos hace décadas en nuestro país. Y hoy, me voy a saltar toda esa parte, pero hoy estamos frente a una crisis sanitaria que vive el mundo, donde ni las grandes potencias han sabido cómo sortearla de buena forma, y vemos cómo personas todos los días se debaten entre la vida y la muerte en los distintos hospitales
en nuestro mundo y en nuestra región. En este primer episodio, en Chile, las instituciones estaban cuestionadas, la democracia estuvo tambaleando, y por qué no decirlo, el poder de todas las instituciones, desde la policía, el Congreso, el Ejecutivo, el Gobierno, al menos con un cuestionamiento. Porque obviamente también hay detrás fuerzas que aprovechan estos descontentos sociales para poder quebrar las democracias. Pero hoy día, ¿qué vemos? Vemos que es la institución la que empieza a responder, vemos que se fortalece la labor de la policía, que el Congreso está legislando con prontitud aquellas respuestas que están tratando de llegar a las familias, sobre todo en crisis, que más lo necesitan, y por lo tanto, durante algunos meses en el país, en Chile, dimos un giro respecto a el rol de las instituciones, el respeto a las instituciones y además el fortalecimiento desde la sociedad civil a las instituciones. ¿Qué ha pasado en otros países donde las instituciones no son fuertes? Donde la democracia no está en cimiento seguro, donde las desconfianzas van desde lo más alto, ¿cierto?, hasta una organización de la sociedad civil, de vecinos. Yo creo que el rol de las instituciones en crisis es donde toma más fuerza y es lo que tenemos que fortalecer. ¿Cómo lo has visto tú en el resto de la región? Si compartes o no, obviamente, esta opinión, y qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Cuba, donde te ha tocado estar durante estos meses. Sí, bueno, me parece muy, muy oportuna la reflexión, porque precisamente en esos lugares donde la democracia está en crisis o no existe, lo que hemos visto, como ha sido la denuncia del pueblo y de la oposición venezolana, como ha sido la denuncia de los jóvenes en Nicaragua, y como es la realidad del pueblo cubano, lo que hemos visto es a estos regímenes usar la excusa del COVID-19 para ensañarse con la represión, para cooptar todavía más las libertades de los ciudadanos, para esconder los datos y la realidad del número de contagios al mundo y a sus ciudadanos. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la isla es una crisis que realmente es ya una crisis humanitaria, no solamente sanitaria. En mi país, por ejemplo, hay lugares donde el agua no llega por días y días y semanas, donde no hay agua, en un momento en que lavarse las manos es la diferencia entre contagiarse y no contagiarse. Pero no solamente están en franco deterioro digamos, el sistema de productivo o de acceso a los alimentos, sino que lo que el pueblo está sufriendo es, en primer lugar, un poder absoluto que los responsabiliza a él de su propia, de la miseria que ha creado, y de la mediocre gestión que ha hecho la dictadura, y que además no solamente lo responsabiliza, sino que lo castiga. Por ejemplo, en los últimos meses en mi país se paralizó prácticamente todo el transporte. Se comenzó a perseguir, a hostigar, a acosar, a meter en prisión a las personas que tenían algún emprendimiento por cuenta propia. Vimos al títeres, este señor puesto a dedo en la presidencia por Raúl Castro, salir en Televisión Nacional y ordenarle a la Policía Nacional en Televisión Nacional que nadie podía comerciar en Cuba, que los únicos que podían comerciar eran ellos y que tenían que ser implacables. Esto salió en Televisión Nacional en Cuba, ¿no? Pero no solamente salió, sino que se está ejerciendo los cuentapropistas, que es como se llama a los pequeños, vaya, ni tan siquiera se puede, no aplica el término microempresario porque no tienen personalidad jurídica, pero a las pequeñas, a estos pequeños negocios, pequeños emprendimientos que tienen los cubanos, muchos de ellos se han visto expuestos, incluso expuestos en Televisión Nacional, acusados con crímenes fabricados, puestos en prisión, y estamos hablando de personas que no son los activistas por derechos humanos, no son los líderes opositores, no son los periodistas, no son los artistas que están
levantando sus voces también y que también están sufriendo represión. Imagínate el tamaño de la represión que el régimen documenta, y por supuesto estos datos no los podemos creer, pero documenta el número de arrestos y de procesos legales por delitos supuestamente relacionados con el COVID es superior al número de contagios de COVID que ha reportado el régimen cubano en estos casi 4 meses, ¿no? Y el número de contagios que está reportado es simplemente increíble, ¿no? Tan increíble que unos meses atrás, de un día para otro, el número de fallecidos en Cuba por el COVID de manera oficial disminuyó en 2. Ese es el tamaño de la burla al pueblo cubano. La crisis sanitaria es muy grande, pero la crisis humanitaria de acceso a la alimentación, de acceso a los medicamentos, de acceso al agua, por Dios, es un problema gigantesco en nuestro país, y el aumento de la represión ha sido, es en este momento tan preocupante que pone en riesgo la vida de los ciudadanos cubanos. Mientras hablamos el día de hoy, ha habido cientos de actos represivos. Nosotros tenemos documentado ya casi 50 detenciones arbitrarias. El número registrado supera las 40, estamos seguros de que son más, de personas y otro tanto de personas que están en arresto domiciliario el día de hoy, simplemente porque decidieron salir a la calle a protestar el asesinato de un joven cubano que fue encontrado muerto, o se lo devolvieron a su familia muerto con un tiro en la espalda. La policía dice que estaba robando, eso fue lo que dijo el Granma, pero en cualquier caso este muchacho cubano, este joven cubano, fue asesinado con un tiro por la espalda, y lo hizo la Policía Nacional Cubana, ¿no? Así como en los últimos días hemos visto multiplicarse el número de arrestos violentos, el número de golpizas en prisión, el número de golpizas en la calle. En Cuba es peligroso hasta levantar el celular para tomar una foto de una cola, ¿no? Lo que se está viviendo tiene al pueblo cubano en una situación no solamente de asfixia material, sino también de mucha incertidumbre por la seguridad de las familias cubanas ahora mismo, ¿no? Caminar en la calle en Cuba en este momento ya no es seguro, y no estoy hablando de la delincuencia, estoy hablando del comportamiento de las autoridades. Hoy ha habido una gran movilización de los cubanos dentro y fuera de Cuba en exposición de su dolor por el asesinato de este joven cubano, un joven cubano negro. Por tanto, también se está denunciando el racismo de las autoridades de la dictadura, las prácticas racistas dentro de la policía de la dictadura, dentro de los agentes de la seguridad del Estado, dentro de las instituciones de la dictadura. Por todo eso también se estaba protestando el día de hoy, se salía a la calle a pedir justicia para Hansel y para su familia, pero también a pedir libertad de expresión, pero también a pedir la liberación de los presos políticos. Y lo que el pueblo cubano recibió, lo que esos ciudadanos que estaban saliendo a la calle recibieron, fue represión, fue violencia. Y este desquicie de todos los elementos en nuestro país, y el más importante de ellos, o el más grave de ellos, de la represión de parte de los cuerpos, que son, cuerpos represivos, valga la redundancia, de la dictadura hacia la ciudadanía, está ocurriendo en nuestro país de manera preocupante y nos tiene a todos en estado de alarma, pero vemos que situaciones parecidas están ocurriendo también, por ejemplo, en Venezuela y en Nicaragua, donde también están usando estos regímenes autoritarios, están usando la cobertura de la crisis sanitaria para incrementar
la represión para limitar aún más las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Cristian, gracias Rosa María. Rosa María, bueno, yo creo que hay una pregunta que hay que hacerla al final. Yo sé que el tiempo es escaso, pero también me gustaría que si pudieras desarrollar un poco más la idea del propósito del 22 de julio, en fondo, en que se recuerda la fecha en que fue asesinado tu padre, cómo ha sido la recepción internacional que han tenido, no sé si lo dijo Claudio, pero yo creo que más que un día por los mártires del comunismo, un mártir es un día que evoca a los defensores de la democracia, en el fondo, no es... Y van dos preguntas en uno, en el fondo, aprovechando la instancia. ¿Cuál es tu visión con los organismos de derechos humanos particularmente? Porque mucha gente piensa que los derechos humanos son patrimonio de la izquierda, y claramente no es así, y no debe ser así. Hace poco vimos lo que sufrió el doctor Luis Urquiola en Ginebra, y los otros disidentes cubanos que están luchando, no sé si aún siguen en huelga de hambre, que están en tu fundación, que parecen temas lejanos, pero que afectan el día a día nacional, lo que digan la CIDH, lo que pasa en los organismos de derechos humanos, bueno, que más vinculado con nosotros que la alta comisionada, la expresidenta Bachelet, en términos de política pequeña, pero eso es una pregunta anexa, pero fundamentalmente me gustaría saber qué es lo que esperan ustedes, y aprovechar esta instancia, y que está la diputada conectada también, de los cuerpos políticos que creen en la democracia en la región, ¿qué esperan configurar el 22 de julio? Estás sin micrófono. ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Creo que los perdí por un minuto. ¿Me escuchan ahora? Sí, te agradecía mucho la pregunta, Cristian, porque parte importante de la lucha por recuperar la democracia o por instaurar la democracia, en el caso cubano, tiene que ver con dar a conocer la realidad que se vive en la isla, ¿no? Una isla que ha sido vendida por la propaganda del castrismo, incluso como la isla de la libertad, ¿no? Como la isla de la educación y de la salud, cuando en Cuba no hay ni aspirinas en la farmacia y cuando la gente no tiene acceso en muchos casos ni al agua todos los días, ¿no? Es muy importante desmontar toda la mentira, toda la mitología del castrismo y del comunismo, sobre todo en América Latina, donde todavía, yo creo que se ha avanzado mucho, pero todavía permanecen muchas vendas de tipo ideológico también en los ojos de los ciudadanos de las Américas, ¿no? Mi papá decía, las dictaduras no tienen color político, no son de izquierda ni de derecha porque son simplemente dictaduras. Los derechos humanos tampoco tienen color político, ¿no? Los derechos humanos deben estar garantizados para todos, ¿no? Son derechos naturales, no los inventó nadie, los descubrimos y por tanto debemos respetarlos. Y eso es precisamente lo que no hacen los dictadores, sea cual sea su signo político. En el caso del totalitarismo comunista, que es el que se está viviendo en Cuba, además venden una realidad totalmente distorsionada. Y por eso para nosotros es tan importante la solidaridad no solamente con los defensores de derechos humanos, sino con cada uno con cada uno de los cubanos, con cada uno de los pueblos que sufre represión. Y parte de esto es parte de este esfuerzo por llevar la verdad a todas las Américas, ¿no? A ciudadanos que también son afectados por el totalitarismo castrista, aunque en otra medida. Parte de este esfuerzo es esta invitación que hacemos también a los parlamentarios chilenos de proponer en la Cámara la instauración del 22 de julio. El 22 de julio fue el día del año 2012 que el aparato de inteligencia, el G2 cubano, dirigido bajo órdenes de Raúl y Fidel Castro en ese momento, asesinaron a mi padre, Osvaldo Payá, y a Harold Cepero, un joven que tenía 32 años en ese momento, era el líder joven más importante del Movimiento Cristiano de Liberación, y fue asesinado junto a mi padre el 22 de julio del año 2012. Y nosotros
hemos querido conmemorar ese día como el Día de los Mártires de la Democracia en América Latina, ¿no? Saludando también a todos los mártires que ha dado la lucha por la democracia en Venezuela, en Nicaragua y en otros países de la región, escoger ese día para instaurarlo en cada uno de los países, sobre todo de los países de América Latina. La resolución está también en discusión ahora mismo en el Congreso de Guatemala, la hemos enviado a varios otros parlamentos de la región y nos encantaría que Chile también tuviera esta votación en su Congreso, donde también hay mártires de la democracia. En el caso cubano también son víctimas del comunismo, de este comunismo totalitario impuesto en la isla desde hace 61 años, pero es importante que se conozca, ¿no? Es importante que se recuerde, es importante comprometernos con erradicar esas fuerzas antidemocráticas, ¿no? Es importante, porque no depende solamente o no es exclusivamente un gesto de altruismo con el pueblo cubano, que en mi opinión también es, y lo digo muy sinceramente, en mi opinión es una deuda histórica que tiene América Latina con el pueblo cubano. Pero en estos momentos, es decir, después de el colapso de la democracia venezolana por medio de la ocupación también del castrismo en Venezuela, después el colapso de la democracia en Nicaragua, después del intento de toma de Bolivia, después de que están demostradas y documentadas las conexiones del castrismo con el crimen organizado, con el narcotráfico en toda la región, después de los intentos de desestabilización del Foro de Sao Paulo y por supuesto también de las fuerzas castristas en toda la región. Después que sabemos todo esto, la solidaridad con el fin de la dictadura en Cuba no es un gesto altruista, es un gesto de autoprotección. Y por eso es que invitamos a todos, y especialmente a ustedes, a los amigos de Renovación Nacional, a apoyar que pase este día y que recuerden también los chilenos y que sepan también los chilenos que hay mártires de la democracia en nuestro continente, que no entregaron su vida hace 100 años, no, que la están entregando en este momento, ¿no? Nos está pasando en este momento a los latinoamericanos y es hora de que nos unamos, no a favor ni en contra de una ideología, ¿no? Sino a favor de los derechos humanos y de la democracia en toda la región. Sí, vamos a ir de inmediato con la diputada Paulina Núñez para que siga haciéndole las preguntas y moderando esta conversación. En esta parte siempre, Dipu, hacemos un saludo rapidito de las personas que se fueron sumando después de iniciar. Aprovechamos a saludar, está conectada la Susana Pereira, la Susana dirigente nuestra de Macul, que se recuperó hace muy poquito del COVID, así que te mandamos un tremendo abrazo. Susi, está también ahí Hugo Ramírez con una foto de vestido bombero. Aprovechamos de saludar, por supuesto, a todos nuestros militantes y dirigentes que cumplen esa función tan noble, por supuesto. La Lorena Rojas, concejal de Lampa, Álvaro Turraga de Corfo. Hay dos diputados, está nuestro querido diputado Carlos Kuchel desde la región de los Lagos, te mandamos un tremendo abrazo, Carlito. La diputada Karin Luc, diputada de la región metropolitana. Está el Nico Alfaro, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. Ahí está el gobernador Robert Contreras, diferentes amigos que están con nosotros hoy día, así que aprovechamos en ellos, por supuesto, darles el abrazo y el saludo a todos y agradecerles por el tiempo que están hoy día dedicándole a esta conversación con Rosa María Payá, moderada por Cristian Jara y por la diputada, nuestra querida Paulina Núñez. Dipu. Oye, yo voy a saludar a Tamara Aguilera y Fernando Pizarro, que nos acompañan también desde Calama, que los vi por ahí ahora que tú aprovechaste de saludarlo, así que también a militantes de mi querido distrito y de mi región de Antofagasta. Rosa María, yo y aprovechando que hay dos diputados más acá, yo creo que para nosotros como partido político, desde Renovación Nacional, estuviste en nuestra casa en Santiago hace más de un año ya atrás. Es un deber recoger esta solicitud. La hacemos propia hoy
hay un militante nuestro presidiendo de la Cámara de Diputados. No tenemos mayoría en el Congreso, pero sí tenemos la bancada más grande de diputados que hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo tanto algo podemos hacer y al menos, ¿cierto?, levantar este proyecto para que ojalá este día por los mártires por la democracia pueda también ser recogido en Chile. Así que yo me llevo, digamos, esa tarea, ese desafío y me comprometo contigo, por tu padre, por la democracia, ahora al frente ya también de nuestros militantes. Mira, acá hay algunos militantes, Rosa María, que nos han hecho llegar sus preguntas, y hay una que encuentro que es muy atingente de lo que conversaste recién. Está aquí, dame un minuto, esta cosa va avanzando y van subiendo, pero yo la había anotado. Fernando Gallo dice, ¿crees que Venezuela seguirá el mismo destino que Cuba? Una dictadura que jamás terminó, a pesar de todo lo que se ha hecho por generar una democracia. Esa es una de las preguntas que te dejo de Fernando, y luego Angélica, que a lo mejor es un poco más difícil de responderla porque es netamente nuestro país, pero también hace ver cómo se van infiltrando en nuestros países y tratando de quebrar nuestra democracia. Angélica Carrasco dice, ¿crees posible que con el grado de infiltración que han logrado en Chile puedan llegar a someternos como lo hicieron con Cuba? Te dejo esas dos preguntas de militantes nuestros. Sí, muchas gracias por las preguntas y Gallo, creo que es el apellido de la pregunta sobre Venezuela. La historia no se ha acabado. Todavía puede haber una transición a la democracia en Cuba, todavía se puede recuperar la democracia en Venezuela, no solo se puede, no se debe porque no se ha acabado ni en una dirección ni en la otra, no se ha recuperado la democracia en Cuba ni en Venezuela, pero tampoco han podido terminar con la estabilidad democrática del continente, y esa es parte de la agenda porque es necesaria, es decir, es una cuestión prácticamente existencial para, por ejemplo, para el régimen totalitario de La Habana, el crear focos de inestabilidad y el ir de alguna manera absorbiendo los recursos de otros países, como ocurrió con el caso venezolano, donde de pronto o a la vuelta de unos años el país petrolero más importante del continente ha visto toda su maquinaria productiva desmantelada, ha visto todos sus recursos desperdiciados, y está pasando por una de las crisis humanitarias más grandes que ha pasado cualquier país de nuestra región en los últimos 50 años, ¿no? Este tipo de situación no solamente es el resultado de la mediocridad y la corrupción de quienes están en el poder. Este tipo de situación también es el resultado, es decir, es el resultado lógico de los esfuerzos de intervención y los esfuerzos de infiltración del régimen cubano. Forma parte de lo que es necesario además para después poder mantener a esos pueblos en el sometimiento en el que los mantienen estos regímenes autoritarios. Desde el principio de la instauración del régimen comunista en Cuba, Fidel Castro tuvo una obsesión por Venezuela. En 1967 invadió Mayurrucutu. Eso pasó con una invasión militar, con fuerzas cubanas. En 1967, de hecho, el presidente en ese momento, Raúl Leoni, rompe relaciones con el régimen cubano. Chile tiene una historia que estuvo en la opinión de muchos, estuvo en el borde de lo que pudo también ser Venezuela en un momento determinado, con la cantidad de agentes de inteligencia cubana que estuvieron en Chile, incluso el armamento que desde Cuba se enviaba a Chile. O sea, los intentos de desestabilización del régimen cubano no son solamente
un capricho de Fidel Castro, no, son una manera de sobrevivencia del régimen. Y por tanto, frenarlo no es solamente para ayudar al pueblo cubano o ayudar al pueblo venezolano, es para defender la democracia, la estabilidad, el estilo de vida, la prosperidad, la seguridad y la paz en cada uno de los países de la región. Así que sí, por supuesto que es posible devolver la democracia a Venezuela, por supuesto que es posible instaurar la democracia en Cuba. No solamente es posible, yo diría que en este momento la posibilidad es aún mayor en un mundo en el cual ya no están más Hugo Chávez ni Fidel Castro, en un mundo en el cual la venda se ha caído de buena parte de los ojos, sobre todo de los ciudadanos en América Latina, en un mundo donde sí está activo el Foro de Sao Paulo, pero ya la mayor parte de los gobiernos de la región no forman parte de, valga la redundancia, de esta organización, en un mundo además donde las sociedades, tanto la venezolana como la cubana, están cada vez más descontentas y no han dejado de estar activas. Por supuesto que es posible devolver la democracia. Ahora que yo creo que nos estamos enfrentando a unos monstruos que no son exclusivamente, es decir, también lo son, ¿no? Pero no son exclusivamente la dictadura militar que sufrieron varios de los países de nuestra región, ¿no? No, estos criminales también son una mafia en el poder, también son una organización criminal, también son una cleptocracia, también responden a intereses que están conectados con el terrorismo internacional y por tanto salir de ellos, terminar con ellos, eliminar la amenaza, no requiere solamente del esfuerzo y del valor de sus ciudadanos, sino también del apoyo internacional. Es necesaria la pinza, es necesario, por supuesto, la movilización ciudadana, pero son necesarias las democracias del mundo, sobre todo de la región, desde Chile hasta Canadá, apoyando a esos cubanos que hoy intentaron salir a las calles y fueron, fueron brutalmente reprimidos. Es necesaria esa pinza porque esos criminales que están en el poder están dispuestos a usar la fuerza contra los ciudadanos y por tanto tiene que haber democracias, sobre todo aquellas que están afectadas por la existencia de estos regímenes, dispuestas a usar el lenguaje de la fuerza con los que están dispuestos a usar la fuerza contra los ciudadanos. Y eso no lo pueden hacer los ciudadanos, lo tienen que hacer los gobiernos democráticos, lo tienen que hacer las instituciones democráticas, como decía Cristian, también la OEA, también la CIDH, también Naciones Unidas. Lamentablemente de Naciones Unidas tenemos poco que esperar, ¿no? Lamentablemente de parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos hemos tenido cero solidaridad con el pueblo cubano. Lamentablemente las ideologías en algunos pesan más que los valores absolutos como son los derechos humanos, ¿no? Pero eso no significa que no sea posible. Yo creo que no solamente es posible, yo creo que nos podemos acercar más y más a ese día en la medida en la que nos demos cuenta de que tenemos que actuar todos, los cubanos, pero también aquellos que están en posiciones de poder en el mundo y sobre todo en la región. Y por supuesto que en Chile es posible pararlo, ¿no? Y para pararlo yo creo que un elemento fundamental es explicarlo, ¿no? Desmontarlo, exponerlo, porque a nadie le gusta que le vengan a decir cómo tiene que hacer las cosas en su casa, ¿no? Y esa es la costumbre del castrismo, ¿no? Y va acompañada de la división, y va acompañada de la creación de conflictos internos. Todas estas tácticas y todas estas medidas activas son al final superficiales, forzadas, sobre una sociedad que seguro tiene mucho que resolver, pero que estoy segura que prefiere resolverla por sí misma y no con una fuerza criminal y extranjera interviniendo en sus asuntos internos, ¿no? Parte de lo que también ayuda a frenarlo es, por supuesto, ayudar a la recuperación de la democracia, tanto en Cuba como en Venezuela y en aquellos países del...
Muchas gracias, Rosa María. Se apagó tu teléfono, Rosa María, de tu audio, perdón. Ahí está, ahí volviste. Oye, le pedimos que nos acompañara hoy y le quedan pocos minutos porque tiene otros compromisos que seguir. Estamos muy agradecidos que nos haya acompañado, así que a mí me queda una sola pregunta muy breve que creo que es importante. Me corrijo si recién a Angélica le dije Carrasco, Angélica Miranda, que ya se corrigió en el chat, así que lo digo también públicamente. Cristian, te doy la palabra y después en el cierre me gustaría hacerle la última pregunta a Rosa María. No, mi última pregunta tenía que ver con Venezuela, ya lo dijiste, y yo creo que más que el mensaje ya lo diste, así que en honor al tiempo, sé que estás esperando la entrevista. Diputada, por favor, plantea la pregunta, y yo creo que el mensaje está claro y quiero interpretar tus palabras para nuestros militantes y nuestro partido, que en el fondo la democracia se construye día a día y lo que esté pasando afuera de nuestra frontera no es algo que solamente veamos por CNN o por internet, sino que es algo que nos afecta tarde o temprano directamente en nuestro día a día. Entonces siempre hay que estar atentos y no es un gesto de solidaridad o de misericordia empatizar con la causa cubana o con la democracia en Venezuela, sino que es casi un deber de autocuidado y de supervivencia, diría yo, de quienes tenemos convicciones democráticas y quienes militamos y somos simpatizantes de un partido que siempre se ha caracterizado por el diálogo y por la construcción de acuerdos como es Renovación Nacional. Solamente eso, si estoy equivocado me corrige, pero creo que ese es el mensaje. Diputada, se da la palabra. Gracias, Cristian. En tus palabras de cierre, a lo mejor incorporarlo, Rosa María. Yo he escuchado que por un lado es muy influyente y por otro lado que son los más preocupados. Me refiero a la pregunta que hace Héctor Toledo. ¿Qué tan influyente ha sido el narcotráfico en lo que ha ocurrido en Venezuela y en la región y en nuestra región? Sí, es una forma de financiamiento de las fuerzas criminales que están en el poder en Venezuela. No es la única, pero es una forma de financiamiento y por tanto también los líderes de estos carteles empiezan entonces a asumir posiciones de poder dentro del gobierno venezolano. En el caso del castrismo, las conexiones con el narcotráfico, específicamente con la FARC, se dan desde el principio mismo de instauración del totalitarismo en Cuba. Hay incluso quien dice que el ELN es en realidad una guerrilla construida por el castrismo en Colombia, o sea que la dirección del ELN es compartida con Fidel Castro y en este caso ahora con el aparato de inteligencia, con Raúl Castro. De hecho, Gavino, uno de sus líderes o su líder, vive en La Habana en este momento y a pesar de haber sido varias veces reclamado en extradición por el gobierno de Iván Duque, el régimen cubano continúa negando la extradición. De hecho, el régimen cubano, de hecho Cuba, ¿no? Porque el Estado está secuestrado por estos criminales, ha vuelto a la lista de países que no colaboran con la lucha antiterrorista de los Estados Unidos. Cuba había salido porque después de las gestiones que había hecho Obama, aparte de lo que le había exigido el régimen cubano y él había cedido, fue a sacar a Cuba de esta lista. También formaba parte de la lista de países que patrocinan el terrorismo y ahora ha vuelto, por primera vez este año, ha vuelto a la lista de países que no colaboran con el terrorismo. Así que sí, la actividad criminal, no solamente el narcotráfico, pero sobre todo el narcotráfico, forman parte del financiamiento de estas estructuras, pero esto hace que estas estructuras se conviertan también en estructuras criminales que funcionan al estilo de una mafia, ¿no? Y por eso es tan importante que la reacción de la comunidad internacional sea precisa y sea a todos los niveles y de toda índole. De toda índole significa de índole política, significa de índole económica, significa de índole diplomática, significa usar absolutamente todos los elementos y las herramientas que el derecho internacional da, que son vastas, para cortar las vías de financiamiento de los criminales que están en el poder y también al mismo tiempo para ayudar incluso a nivel humanitario
a los pueblos, específicamente al pueblo venezolano y en este momento muy especialmente al pueblo cubano, que estamos viviendo una crisis como yo en mi historia de vida consciente no había visto en mi país. Rosa María, nosotros sabemos que tienes que irte la diputada, nuestra querida Pauli, y Cristian, ya te despedimos, pero solo si puedes brevemente, debido al contexto en el que estamos viviendo hoy día, en el que estamos comunicándonos contigo a través de una plataforma como Zoom, y que la tecnología ha formado parte importante de cómo enfrentamos por un lado, todo el mundo sanitario, ¿cierto?, la salud pública, pero también la tecnología ha sido parte importante para soportar esta pandemia. Me hace una pregunta nuestro amigo Roberto González. Roberto se integró recién hace poco, estaba en una reunión, es gobernador de la provincia de Curicó, y Vía Maturana también nos pregunta lo mismo. ¿Ha beneficiado la llegada de Internet y la tecnología a Cuba para que periodistas y las personas opositoras puedan llegar a las diferentes esferas de la sociedad con su mensaje? ¿Hay una posibilidad ahí? Definitivamente ha cambiado. La plaza cívica cubana ha cambiado con la llegada de Internet. Ahora a los chilenos que nos están escuchando, por favor no se confundan, ¿no? En Cuba el acceso a Internet no se parece al Internet que tienen en cualquier país donde el Internet es libre, ¿no? Es muy caro el acceso, es muy reciente, además, la mayoría de los cubanos no pueden pagar los altos precios, pero además está censurado, vigilado. Por ejemplo, la página web de Cuba Decide no se puede abrir si no es con un proxy o con un VPN. La mayoría de las páginas de periodistas independientes tampoco se pueden acceder a menos que sea utilizando VPN, pero además hay una sola central que tiene telefonía y comunicación comunicación celular y también internet, y esta empresa por supuesto está totalmente controlada por el G2 cubano, y desde esa empresa, por ejemplo, se le quitan los datos a los teléfonos móviles de los opositores, de los periodistas. El día de hoy hubo un apagón de Internet en toda la comunidad opositora y en toda la sociedad civil cubana. Nadie tenía Internet en su teléfono, por tanto, sí, es una herramienta importante, sí, muchos más cubanos tienen acceso a la información ahora, pero todavía está muy restringida y es totalmente utilizada también por el régimen para silenciar las voces que piden libertad dentro de la isla. De verdad les agradezco mucho este espacio, me encantaría quedarme un poco más. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la diputada y los parlamentarios que están por escuchar nuestro pedido de reconocimiento de los mártires de la democracia en la región, especialmente importante y personal para mí, porque es el día del asesinato de mi padre y de un gran amigo, y esperemos que seamos muchos los que continuemos en esta lucha para que nadie más pierda a sus padres, ¿no? Para que los problemas de los latinoamericanos sean cómo vamos a ser felices y no otra cosa. No, tremendo mensaje, Rosa María, te mandamos un abrazo gigante a la distancia, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros desde Miami, que sabemos que van a entrar en un confinamiento nuevamente de urgencia por los rebrotes, así que cuídate mucho. Por supuesto también los agradecimientos a Cristian Jara por la gestión. Cristian, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad con otros invitados internacionales, y a la diputada Paulina Núñez, tremendo desafío que te llevaste, Dipu, junto a los parlamentarios para enfrentar esa petición del 22 de julio y sumarnos ahí también a lo que está haciendo Rosa María Payá. Muchas gracias a todos por participar, por sumarse, a Roberto Munita, a los gobernadores, a los concejales, a los militantes. Un abrazo gigante, cuídense, sigan cuidándose. Raúl Rudolph, Yana Aysén también, mi querido amigo Juan Salgado, a todos los que están conectados, por supuesto, cuídense mucho, Terica Magallanes, y falta poco, cada día que pasa es un día más cerca de la meta, así que un abrazo gigante para todos. Muchas gracias a todos, y sigan en contacto para un próximo evento de los diálogos con Renovación. Chao, que tengan buena semana. Chao.